buenas y bienvenidos a este video en el que vamos a aprender la división algebraica de polinomios. Entonces, para efectuar la división algebraica de polinomios seguimos un procedimiento que vamos a detallar mientras resolvemos el siguiente ejemplo. Entonces, por acá lo tenemos: x a la 4 menos 2x a la 3 más x menos 1 dividido por el polinomio x a la 2 menos 3. Entonces, nuestro primer paso es ordenar y completar los grados de ambos polinomios. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Empezamos con el polinomio de x a la 4. Entonces escribimos el polinomio x a la 4 menos 2x a la 3. Vean que en este caso nos falta el término de grado 2, entonces lo completamos con un 0. 0x a la 2 más x menos 1. ¿Okay? Hacemos el signo de división como la división de escuela y completamos al otro lado el divisor, que sería x a la 2. En este caso nos falta el 0x, lo colocamos por acá como un 0, menos 3. ¿Okay? Ese sería nuestro primer paso. El segundo paso que vamos a realizar es la división de los términos principales. Entonces en este caso vamos a utilizar los términos principales de cada uno. El término principal de ese polinomio es el x a la 4 y el término principal del divisor es el x a la 2. Entonces, al hacer esa división obtenemos nuestro primer término en el cociente, que sería x a la 4 entre x a la 2. Obtenemos un x a la 2 acá, entonces lo escribimos. Luego ese x a la 2 debe multiplicar cada uno de los términos del divisor. Entonces debe multiplicar al x a la 2, al 0x y al menos 3. Son los que están acá. Entonces vamos a multiplicarlos y el resultado lo vamos a escribir justo debajo del dividendo. Entonces vamos a hacerlo. X a la 2 por x a la 2 sería x a la 4. Aquí, siempre que escribimos el resultado de la multiplicación, tenemos que cambiarla de signo. Entonces, como la multiplicación la habíamos obtenido positiva, la colocamos negativa. Luego, la siguiente multiplicación es x a la 2 por 0x. Entonces, al hacer esa multiplicación obtenemos 0x. El 0 no tiene signo, entonces no es necesario colocarlo ni cambiarlo. Y finalmente x a la 2 por menos 3. Pues entonces al hacer esa multiplicación obtenemos menos 3x a la 2. Entonces a la hora de escribirlo en nuestro dividendo lo escribimos como más 3x a la 2. Este es uno de los pasos más importantes y el que nos lleva un poquito más de tiempo. Muy bien, ¿cómo sé que la multiplicación que hice está buena? Bueno, hay algunos indicios que podemos seguir. Usualmente los indicios que podemos verificar son que los grados debajo de cada uno de los términos involucrados corresponden. x4 con x4, x a la 3 con x a la 3, x a la 2 con x a la 2. Además, los primeros términos, que era el término principal, se cancelan y podríamos seguir. Entonces, menos 2x a la 3 más 0x a la 3 sería menos 2x a la 3. 0x a la 2 más 3x a la 2 nos da 3x a la 2. Y con eso terminamos nuestro primer proceso. Este proceso lo vamos a tener que repetir hasta cierto punto. Ese punto pues lo vamos a revelar cuando lleguemos ahí. Entonces lo que vamos a hacer es bajar el siguiente término, que sería la x, y repetir nuestro procedimiento. Entonces en nuestro procedimiento dividíamos los términos principales. Como el término principal anterior ya no existe, nuestro nuevo término principal es el que acabo de señalar ahí. Entonces al hacer la división de los términos principales, menos 2x a la 3 entre x a la 2, obtenemos menos 2x, que es el que escribimos acá en nuestro cociente. Ese menos 2x va a multiplicar al divisor y la respuesta la vamos a colocar debajo del polinomio que teníamos como residuo aquí. Entonces sería menos 2x a la 2 menos 2x por x a la 2, obtendríamos menos 2x a la 3, pero lo tenemos que poner positivo por el cambio de signos que les comentaba en el proceso anterior. Luego menos 2x
al multiplicarlo por 0x obtendríamos 0x a la 2. No es necesario hacer el cambio de signos. Luego lo hacemos finalmente, menos 2x por menos 3 obtendríamos 6x positivo. Entonces en nuestra operación lo vamos a poner negativo. Pasamos la línea, nos damos cuenta que los grados se corresponden y además que los términos principales en este caso se van a cancelar. ¿Okay? Hacemos las sumas posteriores, 3x a la 2 más 0x a la 2 son 3x a la 2 y luego x menos 6x son menos 5x. Bajamos el término que sigue, en este caso de esta división es un menos 1 y repetimos el proceso. Entonces aquí el término principal, el nuevo término principal es 3x a la 2. Lo tenemos que dividir con nuestro otro término principal del divisor, que es x a la 2. Entonces 3x a la 2 entre x a la 2 obtenemos simplemente un 3. Entonces colocamos el 3 y repetimos el proceso. Ese 3 que acabamos de escribir lo multiplicamos por el divisor y lo ponemos justo debajo del último residuo que habíamos obtenido. Entonces 3 por x a la 2 es un 3x a la 2. Recordar siempre que a la hora de escribir los términos tenemos que cambiarlos de signo. ¿Okay? Luego 3 por 0x pues sería 0x. Este no es necesario cambiarlo de signo. Y finalmente al hacer 3 por menos 3 obtenemos menos 9, pero aquí lo cambiamos de signo y obtenemos un más 9. Pasamos la línea, nos damos cuenta que en efecto los términos principales se cancelan y que todo se corresponde. ¿Okay? Y seguimos. Entonces aquí sería 5x negativo más 0x, pues obtenemos menos 5x. Y menos 1 más 9, pues entonces sería más 8. En este punto tenemos que detenernos y es por una simple razón. El término 5x tiene un grado menor que el término principal del divisor, que es x a la 2. Entonces cuando eso sucede ya la división terminó. Ahora la pregunta es ¿cómo ponemos la respuesta? Bueno, la respuesta siempre lleva un esquema que vamos a detallar a continuación. Siempre se debe poner cociente más residuo sobre el divisor. Este sería el esquema que vamos a utilizar para poner la respuesta. Así es como debemos poner nuestra respuesta. Ahora bien, ¿quién es quién? Bueno, señalémoslos. Este es el cociente. Aquí tenemos el cociente. Por acá abajo, el último que obtuvimos, el cual no podemos dividir, sería el residuo. Y el divisor, pues es el que hemos estado hablando desde el inicio. El divisor aparece en el inicio de la operación. Este sería entonces nuestro divisor. Para poner esta respuesta tendríamos que escribir entonces cociente x a la 2 menos 2x más 3 más residuo, que sería menos 5x más 8, sobre el divisor, que sería x a la 2 menos 3. Ya tenemos entonces nuestro ejercicio resuelto.